se acuden a distintos municipios brindando asesoría jurídica a los distintos grupos vulnerables. Y justo al menos en 2024, una de las principales denuncias que se hacían en estas caravanas era la situación de regular el patrimonio de las personas mayores. Hay algo a lo que nos enfrentamos, y hace un momento que tuve la oportunidad de platicar con el presidente de la comisión, que es la no denuncia. La no denuncia por parte de las personas adultas mayores. ¿Por qué? Porque son cuestiones de su primer núcleo, y el núcleo básico de la sociedad, como todos lo sabemos, es la familia, pero también suele ser el primer núcleo y el conjunto de personas a su alrededor que son los principales violentadores, aquellos que despojan de su patrimonio en vida a las personas mayores. Y las personas mayores difícilmente desean presentar una denuncia contra sus hijos, contra los nietos, las mujeres, yernos y demás, pero bueno, eso también tiene que ver con el platicar de estos temas y el convencernos de cierta forma a todas las personas mayores que hay que denunciar para evitar un clima de impunidad, ¿no? y al interior de las propias familias. Algunos de los otros derechos es el derecho a proteger la salud, la alimentación, el derecho a la asistencia social, a la educación, a la recreación, cómo empleamos el tiempo libre, el derecho a un trabajo digno y bien remunerado, el derecho a la participación ciudadana y a la denuncia popular. En el caso del Estado de Michoacán, sí son más precisos en su ley y advierten el derecho a la denuncia hacia familiares. Entonces me adelanté en esta parte, pero aquí en Michoacán sí lo tienen precisamente porque desde la exposición de motivos de dicha ley advierte, como se mencionaba, que las principales personas que violentan los derechos de los mayores son sus propios familiares. Entonces, bueno, su ley sí es mucho más específica que la del Estado de México. ¿De qué hablamos cuando nos referimos al capacitismo, que fue la propuesta de esta conferencia? Cuando nosotros hablamos o hacemos uso de este término de capacitismo, tenemos que hacer referencia a un ámbito o una dimensión de capacidades y cómo socialmente se suele invisibilizar a este grupo poblacional en donde ya no tienes la capacidad física, ya no tienes la capacidad intelectual, ya no tienes ciertas capacidades que te impiden desempeñar ciertas tareas. Sin embargo, muchas de las personas mayores que nosotros podemos conocer, digamos, van en contra de este discurso de capacidades. Y los vemos trabajando, y los vemos escribiendo, y los vemos dando clases, y los vemos, bueno, algunos trabajando ya más allá de los años adicionales a los que su jubilación, digamos, ya podrían tener. Pero tiene que ver con nosotros, en este discurso sobre capacidades, nos referimos a esto, tiene que ver con una forma de discriminación social. Todo aquello que yo creo que tú ya no eres capaz es una forma de discriminar. O sea, porque es algo que yo creo, es algo totalmente subjetivo, en donde de manera velada y no velada empiezo a discriminar al otro. Tú ya no puedes tomar decisiones sobre las actividades familiares, ¿no? O tú ya no debes, y así es como nosotros vamos invisibilizando a nuestros tíos, a nuestros abuelos o a las personas mayores que están cerca de nosotros, incluyendo, ¿por qué no?, hasta compañeros de trabajo, ¿no? En lugar de sumar a las tareas y explicar, por ejemplo, me detengo tal vez en el tema de la tecnología, ¿no? No, es que tú ya no puedes usar el celular, o ya no puedes usar el cajero y demás. Lo que voy haciendo es ir evitando e ir discriminando socialmente y negando de cierta forma actividades donde mis capacidades intelectuales y las físicas nada más es una cuestión de que alguien me lo enseñe, de que yo lo aprenda, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de capacidades hablamos de eso. Pero también el Estado y sus instituciones discriminan. Y aquí viene una definición. El Estado, junto con el sistema capacitista, discapacita a las
y los humanos y no humanos. Es una idea social que pone el valor de los cuerpos según su capacidad de producción, costo, beneficio. Se cree que las personas con discapacidad son inferiores a las personas sin discapacidad y por ese motivo se les coarta de ciertos derechos. Considera que las personas sin discapacidad son personas sanas, mientras que las que presentan alguna discapacidad son cuerpos enfermos. Cuerpos que por sus enfermedades los inhabilitan como seres capaces de realizar actividades. Y aquí es, de acuerdo con Taylor, en el 2021, donde entendemos que la discapacidad es percibida como algo negativo. Y en este discurso es donde empezamos a discriminar. Es un discurso que devalúa la discapacidad, en donde las capacidades deseables socialmente se incorporan al cuerpo, pero se materializan en el diseño de leyes, políticas, proyectos, programas, derechos y algunos entornos. Creo que iba a hacerme trago. No sé si me puedan apoyar ahí atrás. Sí. Por andarlo yo aquí apretando mucho, creo que iba a ser se trabó. Entonces, una de las reflexiones es que nosotros, de manera consciente o inconsciente, analicemos cómo son nuestras actitudes, cómo es nuestro discurso con las personas mayores que tenemos a nuestro alrededor. Insisto, no nada más en la familia, sino también en el trabajo o en cualquier área. Yo le puedo enseñar algo que la persona desea aprender, pues sí, el camino podría ser un poco más difícil, ¿no? No, es que no tengo tiempo, etc. ¿Cuál suele ser el camino más fácil, por así, fácil entre comillas? Tiene que ver con, no, está muy difícil, luego te enseño, o no creo que lo vayas a aprender. Todo esto que tiene que ver con las capacidades va excluyendo de las decisiones a las personas mayores, los va excluyendo de las decisiones familiares. ¿Para qué le dices si ya casi me escuchan? No lo digas fuerte, ¿no? Vayamos al médico, a lo mejor ya necesita un aparato. Entonces, todo esto son pequeñas acciones que van sumando en un discurso que evita excluir a las personas vulnerables de nuestra sociedad y de nuestras propias familias. Entonces, enseñémosle, los podemos guiar en la medida en que también solicitan ayuda, pero no esta parte de que yo pienso que tú ya no puedes aprender, yo creo que tú ya no puedes escuchar, yo creo que a ti no te interesaría saber. No lo sabemos. O sea, desde pequeñas acciones donde en el uso de las tecnologías por parte de las personas mayores, que no es motivo de esta plática, pero desde esta pequeña acción, como ampliarle el tamaño del texto, de las palabras, de los celulares, pues permite que puedan, digamos, hacer un mayor uso de ellos, comunicarse de otra forma, y desconocemos a lo mejor algunos que se podía ampliar el texto y que estaban viendo las letras también. O sea, son pequeñas acciones, son un montón de ejemplos que nosotros diariamente podemos ir salvaguardando y preservando los derechos de las personas mayores. El derecho de atención, ya no lo leí todos, pero por ejemplo el derecho de atención preferente. Si yo estoy formada para hacer un trámite o en una tienda de conveniencia y demás, ¿cuál es una de las pequeñas acciones también inclusivas que puedo yo llevar a cabo? Cederle mi lugar en la fila, ¿no? Entonces, aquí la reflexión es, si algunas de nuestras actitudes, si algunos de nuestros discursos al interior o al exterior de nuestras familias también han limitado y han contribuido a que yo incapacite, por así decirlo, a los mayores de mi círculo cercano. Y bueno, como una parte de la reflexión, con lo que comencé esta charla, tiene que ver con, este es el panorama, y el panorama es que cada vez aumentará la esperanza de vida, no nada más en nuestro país, sino en el mundo entero. Cada vez será más común el que conozcamos personas que cumplieron más de 100 años o más. Va a ser una situación cada vez más común, pero aquí lo importante es que nos preguntemos toda la serie de hábitos en la vida cotidiana también que tenemos para mejorar nuestra calidad de vida y, digamos, cómo nosotros optamos por envejecer
cada uno de los días. Las personas mayores pueden presentar discapacidades, sí, ciertamente, pero también los jóvenes. Pero estas discapacidades no les hacen más o menos seres inferiores para excluirlos de ciertas leyes que reconozcan sus derechos o de entornos que tienen el derecho de disfrutar. Si el Estado la reduce a este discurso, estaría evidentemente vulnerando sus derechos y contribuyendo a una situación de discriminación y de violencia. Y bueno, creo que por mi parte estas son las fuentes de información y por mi parte yo les agradezco mucho su atención y quedo a su disposición si existe algún comentario por ahí. Un placer escucharla el día de hoy. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos agradece su participación y está sobre todo con nosotros acompañándonos. Si me permite, le cederé el uso de la voz a la moderadora para que haga la lectura de las preguntas. Tenemos dos preguntas y la primera va en ese sentido. En ocasiones la justicia administrativa cuenta con problemas para hacer cumplir sus resoluciones en etapa de ejecución o cumplimiento. ¿Cómo mejorar la justicia administrativa para hacer respetar los derechos humanos de las personas adultas mayores? Muchas gracias. Fíjense, en materia administrativa, la mayoría de los juicios que se llevan, me imagino que aquí no hay excepción, pero por ejemplo en el Estado de México, y hablando por la séptima sala regional desde IJAEM, la mayoría de los juicios son por la obtención del dictamen, digamos, por parte del Instituto de Seguridad Social de la entidad, y los meses o el tiempo que se lleva. Actualmente, bueno, la ley marca que son 3 meses en cuanto se hace la solicitud y para la entrega del dictamen, ¿no? Entonces, prácticamente hasta hace una década el pago era dentro de los 15 días siguientes, máximo un mes. Sin embargo, en la última década los tiempos se han, digamos, excedido y para el cumplimiento de las sentencias, bueno, pues también tiene que ver con el gran aumento de personas que se jubilaron en la última década. Sin embargo, bueno, pues aquí para el cumplimiento no sé cómo sea en el estado de Michoacán, pero sí ha sido necesario la imposición de multas, no nada más, bueno, se comienza por apercibimientos, pero también la imposición de multas a todas las personas o a todas las autoridades involucradas, y también nos hacemos llegar, digamos, de terceros para que cumplan en la ejecución, en este caso, por ejemplo, de la Secretaría de Finanzas o a veces de la Oficialía Mayor, etc. Sin embargo, dentro de todo este sistema de impartición de justicia, lo más importante y lo que yo hablo con los abogados que integran la séptima sala tiene que ver con que cada expediente se ve frío, un montón de papeles nada más, pero cada expediente tiene que ver con una historia de vida, una historia de trabajo, en donde en esta última etapa de la vida, ya de retiro, ya de jubilación, lo que la mayoría de las personas, porque todos tarde o temprano vamos a estar del otro lado del escritorio, y en esta etapa lo que quisiéramos es disfrutarla en paz. Entonces, el que estemos en la etapa que estemos, nadie quiere estar en un juicio, salvo los abogados, que bueno, es parte de su profesión, de su trabajo y demás, pero nadie quiere estar en un juicio, seamos honestos. Y en esta medida es que no, como impartidores de justicia, independientemente si son actuarios, si son secretarios de acuerdos, proyectistas, magistrados, jueces de cualquier nivel, de cualquier materia, en cualquier esfera, pero que no nada más son expedientes, como lo decía hace un momento, son historias de vida, ese patrimonio de una persona, y que como impartidores de justicia, independientemente si es un inicial o si ya es la ejecución de la sentencia, nunca olvidemos eso, porque esa es la parte que nos hace recordar y tener los pies en la tierra
y a final de cuentas también involucrar algunas otras acciones para dar cumplimiento y sobre todo dar protección a los grupos vulnerables que forman parte de los juicios, ¿no? Entonces, lamentablemente, bueno, hay personas, y yo lo he visto, de 75 años, a lo mejor, estuvieron trabajando años adicionales, efectivamente, pero que están en un juicio en donde tuvieron la mala fortuna de encontrarse con abogados poco honestos, digamos, que también eso influye. Y como sea la situación de cada uno, creo que a esa edad ya lo que quisieran es vivir esta etapa pues, más tranquila, sin este tipo de conflictos y verlos en los juicios. Bueno, siempre es bastante complicado. Gracias. La segunda, ¿cómo podría garantizar su derecho al acceso a los servicios de salud de las personas adultas mayores? Muy buena pregunta. Sí, es muy buena pregunta porque igual la respuesta es sumamente compleja. Es decir, a ningún ser humano se le puede negar el acceso a la salud. Y eso está en las convenciones internacionales, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un montón de instrumentos jurídicos, pasando por las constituciones nacionales y de los estados. Sin embargo, cada vez podemos advertir de distintas situaciones donde se les niega el acceso a la salud a las personas mayores y que, salvo en algunos estados que se ha implementado o se ha rescatado un poco este tipo de programas que atienden la salud de las personas mayores, pero que atienden enfermedades, digamos, no graves, ¿no? Y eso es pues un paliativo de cierta forma. Sin embargo, el cómo garantizar el derecho a la salud en el día a día también es un llamado al personal de salud, o sea, el personal que atiende sobre todo en el primer eslabón, que es el personal de urgencias, en donde independientemente si son derechohabientes o no lo son de un sistema de salud estatal o federal, pues el llamado es ese, o sea, el llamado es al menos de primera instancia el poder atender a una persona que independientemente de la situación en la que llegue, pues llegó ahí por una emergencia. Entonces creo que es una suma de muchas acciones y aquí hay una pequeña reflexión porque la semana pasada tuve la fortuna también de que la Comisión Estatal de Bioética del Estado de México me hicieron una invitación y hablábamos y platicábamos sobre el abandono de las personas mayores en los hospitales. Yo sé que no es directamente la pregunta que me hicieron, pero también me impactó mucho que después de la pandemia prácticamente se cuadruplicó, valga la expresión, pero se cuadruplicó el número de personas mayores abandonadas en los hospitales. O sea, si antes el promedio era menos de 10 personas, pues no traigo el dato, pero eran menos de 10 personas que con una que hayan abandonado en un hospital es suficiente, pero bueno, el promedio era menos de